¿Qué tal? Bendiciones, bendiciones hermanos y amigos. Saludos. Bueno, hoy vengo con una palabra de parte de Dios y más que eso también es un testimonio de mi parte, ¿verdad? Porque hoy quiero traerles un tema que es para mí la primera, si se puede decir, la primera enfermedad, la número uno, que se llama la ansiedad. Y esto es para mí algo que a mí marcó mi vida y es algo por lo que yo llegué a los pies de Cristo. Y bueno, traigo nada más que eso, que es un tema de la ansiedad y Dios, de cómo Dios me sanó, Dios cómo obra a través de una persona cuando se arrepiente genuinamente. Y pues en Mateo 11:28, Mateo 11:28. Dice Mateo 11:28, dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y wow, bueno, la traducción que yo entiendo es, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, estresados, angustiados, depresivos, atados. Esto es para mí una palabra rema de parte de Dios en mi vida y de cómo Dios obró en mi vida a través de la ansiedad, cómo fui liberado de esa ansiedad. Y pues la verdad es para mí algo que afecta, la verdad, realmente a toda la juventud, a todo el mundo entero ahorita. Para mí la ansiedad es la número uno, porque hay muchos casos de SIDA, hay muchos casos de cáncer, pero la ansiedad la hemos dejado, creo que un poco al lado, como no es algo notable, tanto como lo es una enfermedad, como se puede decir, muy notable, muy visible, si se puede decir así. Esto de la ansiedad es una enfermedad mental, más que nada, porque viene desde aquí, de la cabeza. Y yo, sinceramente, mi testimonio, yo como le abrí la puerta a la ansiedad, fueron muchos factores, la verdad. Fue desde mi juventud, fue a los, ¿qué sería? A los 20 años. A los 20 años fue cuando yo di, este, yo abrí esa puerta a la ansiedad. Y pues uno de los factores, no sé qué factores tengas tú, si fue en la droga, si fue en alguna película, en algún libro que leíste, en algún tipo de ciencia, en brujería, o en un problema más grave que hayas tenido, ya sea un acoso o algún abuso sexual o algo que haya desencadenado más la ansiedad o que generó ese problema en ti, esa ansiedad. Pues bueno, la verdad a mí en eso afectó lo que fueron muchos factores, pero lo que más afectó yo recuerdo que cuando tenía 20 años fue un libro de metafísica. Eso fue a mí, wow, o sea, eso fue un parteaguas ahí a partir de mi vida cuando yo empecé a leer un libro de metafísica. Y otras cosas que desencadenaron la ansiedad fue la droga también, la marihuana, el tipo de música que escuchaba, este, los amigos, todo lo que hacía. Eso fue poco a poco abriendo la puerta principal a la ansiedad y de ahí más puertas, más puertas, más puertas que fueron a dar al TAC, que sus siglas son TAG, que significa Trastorno de Ansiedad Generalizada. Y
Y yo dije, wow, yo llegaba a pensar de que esto nunca se me iba a quitar porque pues es algo mental, ¿verdad? Y nada, nada para mí tenía solución porque no llegué a ir al psiquiatra, la verdad. Sí llegué a probar pastillas para curar esa ansiedad, pero no hacía nada. Yo cuando leo ese libro de metafísica, veo un pequeño párrafo donde decía que Dios no existía. En ese entonces yo no era cristiano. En ese entonces yo decía creer en Dios, pero mm, yo antes la mayoría me conoce, yo me dedico a hacer rap cristiano. Antes obviamente de conocer a Cristo, yo cantaba rap secular, o sea, rap del mundo, rap malandro, es a lo que me dedicaba antes. Y yo sí, tenía mi computadora y grababa mis canciones. Incluso buscaba yo hacer, un pacto con el diablo. O sea, yo investigaba de cómo hacer un pacto. Y ese también fue otro, otro factor que le pudo haber abierto la ansiedad, pero fuerte, fuertísimo, porque yo buscaba hacer ese pacto con el mismo diablo. Porque yo quería fama, yo quería dinero, yo quería riquezas, yo quería, mujeres. Este, pero a mí me gusta mucho la psicología y hay muchas ramas de la psicología, la verdad. A mí me encanta mucho la kinésica, que, que estudia las facciones del rostro, las mentiras, saber cuándo alguien miente. Pero yo llego a un libro de metafísica donde leo esa parte donde decía, Dios no existe, tú eres tu propio Dios. Y yo en ese entonces yo no tenía mucha sabiduría ni de la Biblia, ni secularmente. Yo lo que antes que me dedicaba era a trabajar, a jugar algún deporte, a lo mío, vaya, pero todo fuera de Dios. Y yo cuando leo eso, digo, wow, yo me creí ese párrafo que decía, Dios no existe, tú eres tu propio Dios. Y yo en ese entonces me acuerdo que estaba fuera de mi casa, sentado en la banqueta, y yo me pregunté qué fue como que un interruptor que me sorprendió y dije, wow, yo empecé a mirar el cielo y yo dije, entonces, ¿qué sentido tiene esto si Dios no existe? A pesar de que yo no conocía a Dios, a pesar de que yo no era cristiano, yo me preguntaba, si Dios no existe, entonces, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿qué hay después de la muerte? Entonces, desde ahí, yo empecé con los primeros síntomas de la ansiedad. No sé si tú estás viendo este video, qué síntomas tienes de ansiedad o si ya tienes lo que se llama TAG, TAG, trastorno de ansiedad generalizada, que es algo ya muy grave. Pero yo empecé con esas pequeñas molestias en mi interior que no me dejaban estar a gusto en ningún lado. Yo salía al centro comercial, yo salía al cine, incluso en el mismo autobús yo me sentía, era como un interruptor que se encendía y yo me sentía demasiado incómodo, no sé, es algo que no se puede explicar. Si alguien llega a padecer de esto, o sea, sabrá entenderme, que es algo que no se puede identificar, no se puede identificar, pero no se puede explicar con palabras porque tendrías que vivirlo para que lo experimentes y sepas lo que en realidad se siente. Pero es una incomodidad muy fea que no estás a gusto ni en tu propia casa, ni estando en la mejor feria del pueblo, ni en el mejor concierto, en el mejor concierto de tu cantante favorito. Si ese interruptor de ansiedad dentro de ti se enciende, es algo que no avisa, no es algo de que yo lo puedo apagar, no. Esa cosa se siente solamente y te hace estar incómodo, tienes ganas de achicarte, tienes tu único refugio. Para mí eso, el único refugio era mi cama. Yo andaba en la calle o con amigos jugando fútbol y de repente esa ansiedad encendía. Y yo lo que quería era estar en mi casa porque me sentía incómodo y yo decía, ¿qué rayos está pasando? O sea, ¿por qué me sucede esto? Es algo que nunca pude experimentar. Digo, nunca podía curar, por así decirlo. Y yo investigaba y todo en internet, en la famosa Wikipedia. Pero pues lo omitía, no hacía caso omiso a pesar de la gravedad que me estaba haciendo. Y yo, inclusive una vez en el trabajo también me agarraban esos ataques de incomodidad. Y yo lo que quería era irme del trabajo. En las horas de comida me agarraba a dormir porque ya no quería estar despierto por miedo a que me sucediera eso.
Después de esa faceta de incomodidad, que fueron como de 2 semanas, 3 semanas, vino la despersonalización. La despersonalización es cuando sientes que tu cuerpo y tu alma hacen esto, se separan y tú experimentas una sensación como si no estuvieras en este mundo. Tú, tú te preguntas, a mí me pasó una vez en el trabajo que yo sentí ese ataque de despersonalización y yo me empezaba a ver las manos y no dije, ¿qué es esto? O sea, este soy yo. Oía mi voz, pero no la reconocía. Oía la voz como que de alguien externo. Y yo dije, wow, eso me asustó bastante. Y yo dije, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué es esto? Es de parte de, yo decía, era parte del diablo. O ya estoy muerto, o estoy muerto, pero estoy vivo. Y yo decía, wow, o sea, esto se está poniendo muy feo para mí. Y yo, de ahí, después de eso, se desencadenaron más problemas, los ataques de pánico, la falta de respiración. Había noches en las madrugadas que yo me despertaba y tenía pensamientos, oía voces que me decían, entiérrate un cuchillo. Y yo pues dormía en la casa con mi familia, con mi tío, con mi abuela. Se supone que debería estar seguro, no tendría por qué tener esos pensamientos ni tener miedo. Pero aún estando en mi familia yo sentía ese miedo a levantarme a la madrugada y, y saber de que yo en cualquier momento podría suicidarme. Y wow, es algo sorprendente la verdad para mí. Y es este tema que te traigo para que, porque son muchas las personas que están pasando por esto, pero piensan que son los únicos y no es así. Hice un foro hace un año, hace 2 años en Facebook que se llama Trastorno de Ansiedad Generalizada y ya somos casi los 300 miembros y me llegan mensajes de gente de que, oye, ¿cómo? Gente es cercana a mí y externa de otro país, de otra ciudad, que me dicen, oye, ¿cómo le hiciste para superar esto de la ansiedad? ¿Cómo fue que tú saliste de ahí? Y yo les hablo siempre con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, mi testimonio y la palabra de Dios. Y no es de que yo quiera meter aquí que no vayan al psicólogo o que no vayan a un doctor. Sí es bueno, o sea, sí es bueno la medicina, sí es bueno ir al psicólogo, pero yo en lo personal, inclusive, o sea, te lo digo porque yo quería estudiar psicología y yo estudié psicología pero informalmente, no fui a una escuela. Y no digo que la medicina no la omitas, no, o sea, porque la medicina te ayuda, pero la medicina solamente apalea lo que es la enfermedad. La medicina solamente apalea la enfermedad, pero quien realmente sana esa enfermedad mental o de tu cuerpo es Jesús, porque Jesús dijo, por mis llagas sois sanados, y yo lo creí fielmente. Y fíjate, porque antes de ser sanado, em, yo tenía ya todos los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, mente suicida, sudoración, me levantaba en las noches queriéndome enterrar a un cuchillo, me daba miedo estar solo, me daba miedo salir a la calle a divertirme por temor a que me diera esa ansiedad y que la gente, yo salía a la calle y la gente me miraba y yo dije, Alan, de pensar que estoy loco, porque yo pensaba así en mi cabeza de que ya me estoy volviendo loco, estoy perdiendo el control, esto en cualquier momento yo voy a andar por la calle corriendo como loco, gritando o golpeando gente, eso es lo que yo pensaba. Pero gracias a Dios, o sea, cómo Dios es de bueno cuando Dios pone los ojos en una persona. Yo decidí ir a un doctor, le pensé mucho para ir a un doctor general, no a un psiquiatra, no a un psicólogo, un doctor general de esos que te entienden la gripe, la X o Y. Y y yo pensaba, a ver, ¿qué piensa el doctor de mí? No va a hacer pensar no vaya a pensar de que yo estoy loco o que eso, o me va a mandar a un psiquiatra, y es lo que yo pensaba. Y pues yo fui a un doctor general y para la gloria de Dios, eso eso para mí me impactó lo que me dijo el doctor, porque yo le conté todo lo que estaba pasando, se lo conté con mucha vergüenza, la verdad, porque yo decía, este doctor va a decir que estoy loco o me va a sacar de aquí
con la camisa amarrada. Pero no, gracias a Dios, ese doctor era cristiano, perdón, era cristiano. Y él lo único que me dio fue palabra de Dios. Es algo que me impactó porque tengo entendido que alguien que trabaja para ser doctor, tiene que omitir esos casos de creencias, porque tú estás enfocado en la medicina. No sé tengo entendido que también que hacen un juramento o algo así, pero no sé, la verdad no estoy muy inculcado en eso de los doctores, pero él en vez de darme medicina, en vez de hablarme con ciencia, él me habló con la palabra de Dios. Y él, me acuerdo que lo que él me dijo, me dice, lo que tú tienes es ansiedad. Y, le digo, y eso es algo muy grave porque gente se ha suicidado por eso, gente ha muerto gracias a la ansiedad. Y, y me dijo, ¿qué es lo que tú tenías o qué crees lo que desencadenó tu ansiedad en ti? Y yo pues leí todos los detalles, ¿no? Pues los libros de metafísica, buscaba hacer pactos con el diablo, yo robaba, asaltaba, mandaba a levantar gente. Y yo estaba trabajando literalmente, yo le servía a Satanás. Y él me dijo, ese doctor me dijo, bueno, lo que tú tienes no lo puede curar la medicina, solamente Jesús lo puede curar. Y recuerdo, hay algo que nunca se me va a olvidar lo que me dijo ese doctor, que él me dijo, lo tuyo es para ir al psiquiatra, ya tú necesitas estar internado en psiquiatría. Y me dice, te voy a dar un pase de entrada para que vayas al seguro al área de psiquiatría. Y me acuerdo que imprimió una hoja con bastantes letras, la verdad ni lo leí. Y me dijo, ahí vas a poner tu firma y tú vas a ir. Si tú crees que si tú crees que no puedes con esa ansiedad, tú vas a firmar esa hoja y vas a ir a psiquiatría. Pero si tú crees que Dios puede sanarte, si tú crees que Jesús puede sanarte de esa ansiedad, puede quitarte esa ansiedad, tú sabrás lo que haces con la hoja. Y eso me dejó pensando, la verdad. Y en ese entonces yo no iba a ninguna iglesia, yo no conocía de Dios. Yo dije, wow. Yo al llegar a mi casa lo que hice fue romper la hoja. La rompí, la boté a la basura y yo dije, voy a buscar de Dios. Y en ese entonces yo decía, voy a buscar de Dios. Pero ahí no empecé fielmente a buscar a Jesús, sino que tuvo que venir una enfermedad a mí para que yo me acercara a Jesús, porque ahí ya como que era mi primera llamada, pero no, yo decía, sí, voy a buscar a Jesús, pero yo como que iba aprendiendo a vivir con esa ansiedad, con esos ataques, como que ya era algo cotidiano que decía, ah, ya, pues me va a dar esto. Pero, o sea, literal, a pesar de decir, ah, pues de que ya tengo la ansiedad, aún me daba miedo, o sea, aún me daba miedo, o sea, llegar a estar solo. Era un dilema, pero tuvo que venir una enfermedad a mí para que yo me acercara a Jesús. O sea, cuando Dios pone la vista en ti, sí o sí te va a traer a Él. Y pues Dios permitió una enfermedad en mi ojo para que yo me arrepintiera de mis pecados y reconociera a Jesús como mi Señor. A mí me cayó una úlcera corneal en el ojo y todo empezó como una basurita y no me la podía quitar porque yo me fijaba en el espejo y no me podía quitar. Hasta que fui a urgencias y me dijeron, bueno, creo que sabes lo que tienes, te vamos a mandar con un especialista, o sea, con un oftalmólogo. Y fui con el oftalmólogo y lo que hizo el oftalmólogo me dijo, lo que tienes es muy grave, te voy a dar esta medicina. Si no te hace efecto, te doy dentro de 15 días. Me dio la medicina, me la puse, tal, me incapacité 15 días. Volví con el doctor, esa úlcera ya había crecido un poco más, no me ha hecho efecto, me dio otra medicina, me incapacitó otra vez, volví a ir y ya la úlcera la tenía completamente grande y tapaba toda mi córnea, yo no podía ver. Y lo que me dijo el doctor, bueno, te voy a dar la última medicina, si no te hace, pues habrá que extirpar el ojo o si hay un donante de córnea, pues chido, ¿no? Y yo acuerdo que yo llegué a mi casa y yo me quebranté en llanto. Ahí yo dije, o sea, dije, ya esto pues no tiene sentido para mí. Yo dije, para mí era algo tedioso porque no aprendí a andar con un ojo. O sea, ver con un solo ojo me tropezaba en las calles, veía las cosas más enfrente de lo normal. Y yo dije, esto para mí ya sin un ojo ya no voy a poder hacer nada. Le digo, ya ni quería ir a trabajar. Le dije, ya ni novia voy a tener. Y decía,
pues qué más, qué sigue ahora, nada. Y yo me quebranté en llanto, recuerdo esa vez en mi cuarto, y empezaba solamente a quejarme, a quejarme. Y en ese entonces me llama mi productor, Lucio de Playmaker, y su familia es cristiana. Y me acuerdo que me llegó una llamada de él y me dijo, hey, vamos a la iglesia, hace mucho que no vas. Y yo recuerdo, me dijo, hace mucho que no vas porque una vez fui a su iglesia y, y fue porque dijeron que iba a haber comida en la iglesia y pues yo me apunté. Y dije, y en ese entonces que él me invita a la iglesia, pues dije, va, acepto, le digo, pues ya, ¿qué más puedo perder? Y pues opté por ir a la iglesia y recuerdo que llegando a la iglesia, terminando el culto, me pasaron con el pastor y el pastor me dijo, ¿qué es lo que tienes? Y le conté todo el show, el proceso, todo lo que padecía la ansiedad y ahora esta enfermedad. Y me dijo, bueno, o sea, quítate la gorra, cierra tus ojos y vamos a orar por ti. Y dije, bueno, va, cerré mis ojos y empezó a llamar a varias gente de la iglesia. Y todos me empezaron a tocar los hombros, la cabeza. Y en ese entonces yo le llamaba murmullos. Empezaron a orar por mí, obviamente. Ya después de unos minutos, el pastor me dijo, listo, o sea, ya quedó. Puedes ir a tu casa y te vemos pronto. Y yo dije, bueno. Y ya de ahí recuerdo que fui a la casa de mi productor, comimos una pizza y de ahí llegué a mi casa. Iba a ponerme la pomada, me quito los anteojos, el parche. Y al quitarme yo el parche y al fijarme en el espejo, percaté de que ya la úlcera no estaba, ya podía ver de mi ojo. Esa úlcera, esa nube grande que tapaba mi ojo, ya no estaba, como si le hubieran pasado un borrador. Yo dije, wow, wow, yo miraba para todos lados y me llené de bastante alegría, de bastante gozo y me daban ganas de gritar, de correr, de saltar. Y recuerdo que sí, se me salieron unas lágrimas y enseguida que le llamo a mi productor, le dije, oye, mi úlcera ya no está, ya puedo ver. Y recuerdo que él me dijo, muchos no creen en la fe, muchos no creen en los milagros que Dios puede hacer, y a ti te tocó vivirlo, fue lo que me dijo. Y desde ese entonces fue un parteaguas en mi vida, fue un antes y un después, porque yo dije, wow, o sea, yo escuchaba hablar de que Dios hacía milagros y todo, pero pues como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y así, o sea, eso literalmente Dios obró en mi vida a través de esa enfermedad. Dios se glorificó a través de esa sanidad. Y fue como yo llegué ahí a los pies de Cristo. Y hice este paréntesis en esta enfermedad en mi ojo, porque fue como que otro caminito para llegar a Dios, porque como pienso yo, ¿verdad? Que Dios dijo, bueno, o sea, no me hiciste caso con esto, bueno, te voy a dar otro proceso más para que sepas quién soy yo. Y pues permitió esa enfermedad en mi ojo, pude conocer a Dios, la verdad. A partir de ahí, yo fui adentrándome a la iglesia poco a poco. Fui, no te voy a mentir que sí, de volada me convertí y así a servir, ir todos los días a la iglesia, ¿no? Yo fui un domingo, al siguiente mes fui otro domingo, y así sucesivamente hasta que iba todos los domingos, luego iba todos los miércoles, luego todos los viernes, luego todos los martes, todos los domingos. A cada servicio que había en la iglesia no faltaba. Yo estoy súper enamorado de Jesús. Y Dios fue procesándome a través de eso. Dios fue purgando, Dios fue limpiando toda esa ansiedad a través cuando yo iba a la iglesia, cuando yo escuchaba la palabra, cuando oraba. La ansiedad no se fue así de mí. La enfermedad en mi ojo sí, pero la ansiedad no. Y yo, incluso en la ansiedad, perdón, en la iglesia, me daban ataques de ansiedad. Y yo decía, la que yo no contaba nada porque me seguía dando pena. Hasta que me fui abriendo poco a poco. Y me acuerdo un día también que yo iba camino a la iglesia, que me bajaba del transporte y tenía que caminar como medio kilómetro para llegar a la iglesia. Y bajándome del transporte, caminando una cuadra, me da ese ataque de ansiedad fuerte. Y yo dije, no, yo me voy a rezar a la casa, no voy a ir a la iglesia porque esto ya no aguanto. Pero una voz dentro de mí que yo mismo me decía, digo, ya estoy harto, estoy harto de esta ansiedad, estoy harto de vivir así. Y yo empecé a reprender, digo, Satanás, ya no tienes parte ni suerte en mi vida. Y dije, estoy harto, y digo, ya, esto no puede estar pasando. Y yo me declaré libre
Y así con la ansiedad, con ese temor, con ese miedo, con los ataques de pánico, seguí caminando hasta la iglesia y al llegar a la iglesia yo pude experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no como el mundo la da, sino como Jesús la da. Y ahí eso me ayudó bastante porque yo me armé de valor. Y pues la palabra dice que Dios nos ha dado valentía, dominio propio, de dominio propio, espíritu de valentía, no de cobardía. Y wow, pude ver cómo todo se compaginaba con la palabra y con mi vida. Y yo, wow, Dios, o sea, yo me preguntaba, ¿qué viste en mí, verdad? Para atraerme así, tan violentamente, de que yo hacía caso omiso a tu llamado, pero como Jonás, que no hizo caso y tuvo que tragarle un pez para que, es por las buenas o por las malas, pero vienes a mí. Y yo dije, wow, Dios, eres bueno a partir porque muchos dirían, no, pues Dios te hizo sufrir y mira cómo estás, todo lo que te dio la enfermedad. Y pero pues gracias a Dios que fuiste sano. Y yo dije, no, pues todo obra para bien. La palabra dice que los que le aman, todo obra para bien. Y yo sé que todo ese proceso muchos lo ven como algo malo, de que Dios castiga. Y Dios, no, no, no. Dios te da procesos para que no te alejes de Él o para llamarte. Porque en las buenas muchos nos olvidamos de Dios, pero en las malas es ahí cuando más uno clama, es cuando uno más está de rodillas ante Dios. Así como como ese aguijón en Pablo, que no pudo ser sacado, es lo que lo mantenía humilde. Y es así, todos tenemos un pasado que a mí en lo particular me mantiene humilde, a no exaltarme. El único que merece exaltación es Dios. Y es más que nada eso, puede que Dios sobre en tu vida y que Dios quite tu ansiedad, quite quite esos ataques de pánico, quite ese temor en un santiamén, pero también puede que no, que tengas que pasar un proceso, pero tú tienes que creer en Dios. Jesús dice, cree en mí, yo ya vencí al mundo. Y es así como la palabra es verdad. Nuestra tarea es, es creer la palabra de Dios. Yo te lo dice alguien que viene de allá, te lo dice alguien que estuvo a punto de suicidarse, a punto de hacer un pacto con el diablo, a punto, si Dios no hubiera venido a mí, yo creo que o estuviera en la cárcel o literalmente estuviera muerto. Y, y yo me sorprendo de cómo Dios obra en mi vida, porque es sumamente su gracia o misericordia, no es porque yo haya hecho algo bueno, yo me lo merezca, ¿no? O sea, nosotros no merecemos nada, todo es por misericordia y por gracia de Dios, lo que, lo que nosotros no merecíamos. Inclusive dentro de la iglesia ha habido hermanos que padecen de ansiedad, de depresión. Esto es real, hermanos. Hay gente dentro de la misma iglesia que está bajo depresión, que está a punto de suicidarse. Yo he perdido, no amigos cercanos, perdido amigos, pero no por culpa de la ansiedad, sino por otros factores. Pero a base de ansiedad he conocido jóvenes que sí han acabado con su propia vida, jóvenes de 20 años, señoras. O sea, la ansiedad no respeta edades. Estadísticamente, una persona de 14 años puede experimentar los síntomas de la ansiedad. Una persona, un niño de 14 años, imagínate cómo lidias, cómo tú le explicas a un niño de 14 años de que puede ser sanado. Porque la ansiedad es algo mental y tú estás con tu batalla aquí, pero por fuera te pueden decir, sí, tú échale ganas, te pueden motivar, pero por más motivación no puedes salir de ahí. Solamente Jesús, solo a través de la oración, de la palabra, de la congregación, es que tú puedes ser sanado. Con solamente creer en Jesús puedes ser sanado. Y esto es real, la verdad. He conocido pastores, he conocido congregantes dentro de mi ciudad que se han suicidado. Y hubo una pareja, no voy a decir marcas, pero hubo una pareja en mi zona cristiana, una pareja cristiana, un hombre y una mujer, que se suicidaron y ellos servían en la iglesia.
Y es cuando uno se pregunta, pero si se veían tan bien, servían, alegres, danzaban, pero de repente se suicidan. El diablo es muy astuto y es ahí cuando tú debes ser mucho más astuto que Satanás, porque tú debes de confesar tus pecados y tú debes de abrirte en ese aspecto porque la ansiedad no es un juego y la ansiedad no te la puedes guardar. Tú debes de hablarlo. La ansiedad no sale solo. De la ansiedad no sale solo. Tienes que pedir ayuda, sí o sí. No puedes pelear esa batalla tú solo o tú sola. Tienes que pedir ayuda a alguien que te ayude en oración. Si es mejor, alguien que ya pasó por la ansiedad, así como yo. Alguien que ya pasó por ese proceso, que fue sanado o que está en proceso, o alguien que está en ese proceso de depresión, de ansiedad. Y la ansiedad puede venir de muchas maneras, no solamente de la drogadicción, de un libro de metafísica, de hacer pactos con el diablo. La ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada puede venir desde una ruptura amorosa también, de un divorcio, de la ruptura de un noviazgo, de la marihuana, del fallecimiento de un familiar. Se puede desencadenar esa ansiedad. Y es ahí cuando sale a relucir tu fe, porque si un cristiano llega a padecer de ansiedad o de depresión, pues esto es lamentable, ¿verdad? Porque ahí se ve dónde está la confianza, si estaba en esa persona o si estaba en Jesús. Y yo he conocido gente que pierde inclusive dos personas en un mismo día y su fe sigue intacta, él sigue sirviendo a Dios. Y hay personas cristianas también que pierden un familiar y su mundo se les viene abajo. Y esto es lamentable porque nuestra fe debe estar puesta en Jesús. La palabra dice que aunque mi padre y mi madre me faltaren, con todo y eso Jehová nos recogerá, con todo y eso Jehová nos volverá a levantar. Es lícito el luto, es lícito el llanto, es lícito el sufrimiento, pero no es lícito quedarte ahí. Tienes que salir adelante, tienes que seguir escalando y teniendo fe de que podrás volver a ver esas personas. Y recabo sobre la ansiedad. Este es solo un pequeño testimonio porque pienso hacer más videos de este tema porque es un tema muy extenso y solamente vengo a animarlos en la palabra de que sí se puede salir de la ansiedad, sí se puede salir de ese hoyo. Pues yo sé que uno piensa que no se puede, que no tiene nada de solución, pero sí se puede, no es fácil, no lo es. Pero sí se puede salir de la ansiedad, sí se puede salir de la depresión. No creas en palabras que provienen del enemigo, no creas en esas palabras que se generan en tu mente que son dardos del enemigo para hacerte caer. Y es así, todos esos pensamientos negativos no provienen de Dios, provienen del enemigo. Acércate a Dios, busca ayuda y y que Dios te bendiga. Espero muy pronto hacer otra cápsula de este video y desmenuzar poco a poco más cada síntoma, los detonadores y si tú padeces de ansiedad o depresión, puedes mandarme un mensaje, una llamada. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan perfecto con tu vida. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amén. Dios te bendiga.